Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la instauración de la reelección indefinida en aquel país, una medida que ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del territorio. Bueno, queremos analizar esto y para eso tomamos contacto con Nicolás Arenas, analista internacional de la Universidad Bernardo Higgins. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, un gusto. Igualmente. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ves esta señal? ¿Cómo se puede analizar en primera instancia esto de la reelección indefinida que está apoyando también Nayib Bukele? Bueno, creo que es una decisión que forma parte de un proceso donde él ha intentado imponer ciertas medidas que aumenten el grado presidencialista de El Salvador, ¿no? Desde la remoción de miembros de la Corte Suprema en 2022, ¿no? Y algunas otras medidas que ha tomado a partir de ese momento, como el estado de excepción, que ya lleva casi 40 renovaciones desde 2022, es decir, que ya lleva tres años por lo menos. Está este intento de potenciar la imagen presidencialista en torno a su figura, ¿no? Que ya es una figura que tiene un alto grado de aceptación en la comunidad salvadoreña. Bueno, pero claro, pero a raíz de esto muchos dicen, bueno, corre en riesgo un poco la democracia por la falta de alternancia eventualmente de poder. ¿Cómo ves tú también ese escenario? Aunque tú mismo lo estabas diciendo, ¿no? Ahí Nayib Bukele tiene un alto grado de popularidad también. En efecto, creo que el gran problema de este tipo de medidas, que ya se han dado un poco en América Latina, tiene que ver con que son medidas atadas a la persona, en este caso a Bukele, ¿no? El tema de imponer una medida como la reelección indefinida puede resultar un peligro a la larga, porque hoy eh, el nivel de apoyo de Bukele es muy alto, pero los gobiernos se van desgastando y eso puede generar, digamos, a la larga un problema. Y en términos de la afectación a la democracia es muy grande, porque va socavando el equilibrio de poderes, ¿no? Que es muy importante en un régimen democrático para, bueno, mantener la gobernabilidad. Nayib Bukele dice que esto es para devolverle la voz al pueblo, ¿no? El poder al pueblo. ¿Cómo ves tú eso y cómo también eventualmente lo pueden tomar los mismos ciudadanos de El Salvador? Bueno, hoy es difícil medir ese impacto porque el grado de aceptación de Bukele es muy alto. Entonces, claro, hoy a partir de una serie de medidas que tuvieron que ver con, por ejemplo, la eliminación de las bandas, ha ganado mucha popularidad, ¿no? Claro. Entonces, hoy medir esa medida seguramente tenga mucho apoyo en la sociedad salvadoreña, pero son medidas que pueden resultar un poco ambiguas, porque el día de mañana el presidente puede ser otro, que no tenga ese Claro. grado de aceptación y la medida va a seguir vigente. Y esto también, creo yo, no sé si compartes esto, pero se da también un escenario donde se ha impuesto también esta ley mordaza, por así decirlo, donde se silencian las voces más críticas. Entonces ahí también se puede dar un escenario bien complejo porque hay quizás menos contrapeso en el gobierno de Nayib Bukele que en un inicio. Exacto, ha habido muchas denuncias de organismos internacionales sobre la represión a esas voces disidentes, ¿no? Muchos líderes sociales que han sido encarcelados, ¿no? Porque hoy, por este estado de excepción, hay mucha gente que es arrestada sin orden judicial. Entonces, bueno, muchas organizaciones acusan que parte de esas eh, restricciones van contra los opositores al régimen. Sí, no, bien complejo el escenario porque claro, ahí entra en cuestionamiento cuánto contrapeso tienen ahí Bukele, especialmente contrapeso en el ámbito social, ¿no? Te quería preguntar también sobre esto, además de esto, ¿no? De la reelección indefinida para ser presidente en El Salvador, está también alargar el periodo presidencial de 5 a 6 años. ¿Cuál ves tú que es la principal motivación que hay detrás de esto? Bueno, esa ampliación del periodo en un año también va acompañado del adelantamiento de las elecciones a 2027 para hacerlas coincidir con el resto del calendario eleccionario. Y creo que tiene que ver con un poco cooptar todo el sistema político, ¿no? Hoy sabemos que Bukele tiene una amplia popularidad, pero a la vez también tiene la mayoría parlamentaria, la mayoría en la Asamblea, ¿no? De hecho, tiene 57 de los 60
miembros de la Asamblea, lo que le permitió aprobar todo este conjunto de reformas constitucionales casi sin discusión. Y ese es otra de las grandes críticas de la oposición, ¿no? Que fue una especie de reforma express para adelantarse a, bueno, a un nuevo periodo eleccionario donde, digamos, potencialmente podía dejar el poder, lo cual era solo entendible a partir de, bueno, la Constitución que le impedía. De hecho, él asume su segundo mandato un poco burlando de la Constitución ya. Claro. ¿Y hay algún país que tú veas que se pueda, que uno podría hacer como un símil de este escenario que se está viviendo? Bueno, creo que ahí hay una gran cuestión a poner en el centro del análisis, que es la cuestión de qué tipo de medidas hay que pensarlas más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? Ya. Y entonces tenemos un régimen similar, por ejemplo, en Nicaragua con Ortega, Claro. ¿no? Hace 18 años, ¿no? Un gobernante de izquierda, bueno, tomó medidas similares para perpetuarse en el poder. Bueno, ahora tenemos un presidente, eh, digamos, de derecha, eh, cercano a Estados Unidos, que también toma una medida similar. Entonces creo que son medidas efectivamente que muchas de ellas se han impuesto en otros momentos en América Latina y la mayor parte han terminado en fracaso. Pensemos, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Donde se intentaron también este tipo de medidas de perpetuar a determinado personaje en el poder. ¿Y crees que tenga esta cercanía con Donald Trump le haya, de cierta forma, facilitado el poder estar a favor de esta medida? Porque eventualmente Donald Trump no iba a estar en contra ni hacer algo al respecto, que eventualmente sí podría pasar con otros gobiernos. ¿Cómo lo ves tú? Sin Ya. dudas que ese es un respaldo muy importante para Bukele, porque no solo tiene que ver con el respaldo político, sino también con el respaldo económico que los organismos norteamericanos le han dado al gobierno salvadoreño. Entonces, en ese sentido, creo que hay también un apoyo que es importante para Bukele y este plan reformista. ¿Cuánto crees tú que puede seguir en esta línea Nayib Bukele? Que, bueno, lo estábamos hablando y también otros especialistas también lo he escuchado decir, que busca de cierta forma mantener esa línea en El Salvador. ¿Cuánto más puede durar esto? ¿Cómo lo ves tú ese Bueno, escenario? lo que decías recién, ¿no? La falta de contrapesos hace que, digamos, este tipo de medidas lo puedan perpetuar indefinidamente, porque si tiene una asamblea, ¿no? Donde tiene la mayoría, y además él hizo una reforma del sistema judicial, donde terminó colocando personas cercanas a sus ideas, es muy difícil que surjan voces opositoras que puedan empezar a imponerse, ¿no? Un poco podríamos llevarlo a un símil a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que aparecen líderes opositores, pero terminan, digamos, un poco siendo marginales al final, porque, digamos, en cierta medida el poder ejecutivo toma toda la política. Claro. Pero Nayib Bukele inició como un outsider del mundo político y ahora, bueno, uno lo podría ver como que se ha hecho conocido por ser una especie de mano dura, ¿no? En América Latina. ¿Crees que con este cambio de imagen que está teniendo puede seguir, o sea, ese es eventualmente el apoyo que también está recibiendo por ese mismo motivo? Bueno, él tiene esta imagen de un régimen que logró terminar o por lo menos disminuir los altos índices de violencia que tenía El Claro. Salvador, y eso le ganó una imagen internacional para ciertos sectores muy importante, y de hecho muchos candidatos de la derecha latinoamericana han utilizado el paradigma de Bukele como, digamos, un referente en temas de control del narcotráfico, de la violencia en las ciudades, y creo que eso le ha ganado cierta simpatía de algunos sectores de la comunidad internacional, sobre todo de la derecha latinoamericana. El tema es, eso me parece que es el gran desafío, entender o pensar cómo va a poder mantenerse en el tiempo,
¿no? Porque vemos que estos regímenes se van desgastando inexorablemente al pasar de los años. Sí. ¿Crees que ese es el motivo el que logró acumular tanto poder y tan rápido también? Sí, él hizo un shock de medidas que tenían que ver con la alta conflictividad y con, ¿no?, esta toma que habían hecho del país los grupos violentos. Claro. Él logró tomar una serie de medidas que fueron efectivas, ¿no? Creo que el debate es la efectividad de esas medidas, ¿no? Lo bueno que fueron para disminuir rápidamente y acabar de alguna manera con el principal problema de El Salvador. Sí, es que eso es lo que también llama la atención, porque, bueno, sabemos que hay algunas detenciones que son sin orden judicial vigente, muchas agrupaciones de derechos humanos también dicen que no se está respetando la libertad o también los derechos, y aún así él logra mantener esa fuerza, ¿no? Ese apoyo ciudadano. Ahora, él no ha manifestado que quiere volver a una reelección, pero ¿tú crees que todo apunta a que eventualmente él vuelva a posicionarse como candidato o que eventualmente se podría buscar otra figura en ese sector? Yo creo que es muy probable que él asuma la reelección. Estamos pensando que él adelantó las elecciones para 2027. Fue presidente con más de un 80% de los votos, con lo cual el apoyo ciudadano es innegable. Es muy difícil que alguien lo sustituya, por lo menos en la próxima elección. Yo creo que él, digamos, parte de esta reforma y por eso las protestas de la oposición tienen que ver con que todos, o todos llama a pensar que él va a ser el próximo candidato del partido oficialista. Bueno, veremos qué pasa, ¿eh? Nicolás Arenas, analista internacional de la Universidad Bernardo Higgins. Muchas gracias por esta entrevista. Un gusto, gracias. Igualmente, chao.